Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Johnny, CEO de Contenido para SEO, y en este vídeo te voy a explicar 10 técnicas de redacción SEO que debes conocer. Si te interesa el tema, acompáñame. Dicen que el contenido es el rey, y es cierto, pero entonces también el SEO es la reina, porque uno no funciona sin el otro. Es decir, un contenido nunca va a ser visible sin el SEO, y el SEO no va a servir de nada sin contenidos, porque ambos se retroalimentan. Y es que esto es una verdad absoluta, y es que los contenidos, aunque estén muy bien escritos y muy bien elaborados e incluso aporten mucho valor al usuario, no te va a servir de mucho si después luego no encuentran esos contenidos. Es cierto que puedes compartir ese contenido en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera, etcétera, pero eso es algo temporal, porque no es un tráfico orgánico, sino que viene desde las redes sociales. En el instante que esa publicación ya deje de ser visible, tú automáticamente dejarás de tener visibilidad en tu página web. Por eso es tan importante el SEO, y por eso la redacción SEO es fundamental para tu negocio. Y no importa si eres redactor o eres webmaster, la premisa es la misma, porque la misión es la misma: visibilidad. Y el SEO es lo que te da visibilidad. Es por ello que este vídeo es apto tanto para redactores como para aquellos webmasters que quieren escribir por su propia cuenta en su web y quieren generar visibilidad, generar negocio y, en definitiva, ganar dinero a la larga gracias a ese tráfico que pueda conseguir a través de los contenidos y del SEO. Por eso en este vídeo te voy a explicar 10 técnicas de redacción SEO que, si no lo estás utilizando ahora mismo, estás perdiendo un potencial increíble, sin importar si eres redactor o no, ¿de acuerdo? Esto quiero dejarlo claro, porque es lo mismo. Al fin y al cabo, Internet es negocio, y aunque es cierto que cada sector tiene sus matices, la dirección en definitiva es la misma. Por tanto, si quieres ser visible como redactor, tienes que hacer SEO, tienes que saber SEO, o tienes que saber SEO para que tus clientes sean visibles, o si eres webmaster, tú necesitas ser visible con tu web. Por eso también te hace falta una estrategia de posicionamiento web, y es justamente por eso que ahora mismo te voy a enseñar estas 10 técnicas que son muy fáciles pero muy importantes, que las trabajes en los contenidos, porque si no, seguramente no tendrás posibilidades de visibilidad, ¿ok? Así que, sin más dilación, empezamos. La primera técnica a emplear no es otra que encontrar la palabra clave principal para tu artículo en cuestión, o palabras clave en su defecto, porque también se puede trabajar diferentes palabras clave dentro de un contenido, pero siempre está la principal, la que tú quieres que de verdad sea visible. La cuestión es ¿qué palabra es? ¿De acuerdo? Y por ello es importante que acudas a herramientas SEO. Hay un montón que son tanto gratuitas como de pago. Las que son gratuitas es interesante porque te ayuda, digamos, aparte de familiarizarte con las herramientas, también te da una ligera idea de el tipo de palabra clave que vas a encontrar para ese sector en cuestión. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. Por eso yo siempre recomiendo una herramienta SEO de pago. Lo malo es que son muy caras. Sin embargo, hay una que se llama DinoRank, que es para mí la mejor y es la más barata. Entonces, bueno, aparte que la utilizamos en la agencia, así que si todavía no sabes cómo es DinoRank, pues pincha aquí, ¿de acuerdo? Que en este vídeo te lo voy a explicar todo. ¿Y por qué es tan importante la palabra clave? Porque es la palabra clave que va a utilizar el usuario para encontrar una información específica. Si por ejemplo quiere comprar zapatos azules, seguramente pondrá comprar zapato azul. Y es importante que a la hora de que ese usuario ponga esa palabra clave, tú estés en la primera página. Por eso es tan importante las palabras clave, porque de otra manera sería imposible que te encuentren por los buscadores, porque simplemente no has trabajado con ninguna palabra clave, y entonces Google le va a costar mucho indexar debidamente ese contenido. Por eso es tan importante las keywords, y por eso es tan importante que hagas un estudio de palabras clave con una herramienta SEO competente. En este caso te recomiendo DinoRank. El segundo tip o consejo es el uso de palabras semánticas. ¿Te acuerdas que en el anterior caso te he comentado que en un mismo contenido se puede utilizar diferentes palabras clave, pero siempre hay una principal? Pues me refería en esto, en las palabras semánticas, que son palabras que tienen relación con la palabra clave principal, pero
que se difiere de alguna palabra. Un ejemplo es comprar textos SEO y comprar artículos SEO. Esto es un ejemplo claro para que tú veas la diferencia que hay. Y es importante que uses esas palabras claves semánticas en los contenidos, porque aparte que a Google le va a ayudar todavía a entender más tu contenido, es una oportunidad increíble para que los usuarios te encuentren con otras palabras clave que quizás no sean tan relevantes, pero esas palabras también a su vez le va a ayudar a la palabra clave principal a que rankee mejor, a que posicione mejor. Por eso es tan importante, porque entre otras cosas también vas a elevar tu tráfico de visitas. Y para que tú lo veas en tiempo real, te voy a poner un ejemplo de nuestro propio caso, de un artículo en cuestión que hemos trabajado con varias palabras clave, entre ellas semánticas, y verás cómo ese mismo contenido se posiciona. Así que atento. Muy bien, pues para que tengas un ejemplo claro de lo que yo te estoy comentando, pondré la palabra comprar textos. ¿De acuerdo? Si pinchamos, estamos en el top 3 con este contenido: ¿dónde comprar buenos textos SEO y a buen precio en 2021? Pero si añado SEO, estamos con el contenido en cuestión. Pero ¿y si pongo, por ejemplo, comprar textos para web? ¿Qué pasaría? Pues que está posicionado en el top 2 con este contenido y con comprar textos para web. Pero ¿y si pongo comprar, por ejemplo, artículos para SEO? ¿Qué pasaría? Pues que evidentemente está posicionado con el mismo contenido. Y llegados a este punto, ¿qué tal si te suscribes a este canal y así no te pierdes contenidos como este, donde la misión de este canal es aportarte valor, que aprendas y que lo puedas emplear para tu negocio para que luego tú acabes generando ingresos? Esa es la idea. Así que si quieres aprender más, no lo pienses más y suscríbete a este canal. El tercer consejo o tip es el título y la descripción, porque sobre todo el título, que es lo más importante de todo, porque es lo primero que va a ver el usuario. Si no llama, por ejemplo, la atención el título, de nada sirve que luego tengas un texto cojonudo si luego nadie lo va a leer. Es por eso que es muy importante que, por ejemplo, el título sea llamativo y atractivo para que el usuario haga clic. Pero no solo eso, sino que también tienes que poner la palabra clave principal, porque es el primer mensaje que le estás enviando a Google acerca de la palabra que quieres rankear, ¿de acuerdo? Si tú quieres si tú quieres escribir un contenido acerca de comprar zapatos azules, tendrás que hacer un título atractivo con esa palabra clave para que el usuario acabe accediendo y luego haga una conversión en el caso que esa sea tu misión, ¿de acuerdo? Pero luego también está la descripción, que es un apartado que hay un montón de usuarios que no lo tienen en cuenta y es fundamental para el SEO, porque las descripciones se ven en el buscador de Google y eso lo leen los usuarios y eso también lo analizan los robots de Google, que ahí a su vez también es súper importante que pongas, para comenzar, también la palabra clave, pero luego también tiene que ser una descripción llamativa que incentive el clic, que le dejes con las ganas de más al usuario, porque si es una descripción que ni tiene la palabra clave y que encima es una auténtica mierda, hablando en plata, seguramente el usuario no va a tener motivos para que entre, aunque tengas un título cojonudo, porque no le incentiva la lectura, ¿de acuerdo? Por eso el título y la descripción tienen que ser llamativos y sobre todo también que contenga la palabra clave. Y en el siguiente tip te voy a hablar sobre las negritas y las cursivas, porque no todo el mundo lo emplea bien, ¿de acuerdo? Las negritas es verdad que es fundamental que se coloque, sobre todo al principio de un contenido, con la palabra clave, pero también veo muchos errores de tanto redactores como webmasters que emplean constantemente en negrita la palabra clave o algo similar, cuando eso es, digamos, como alterar el contenido, y eso Google lo sabe. Y eso Google no le puede parecer bien y quizás eso haga que no se posicione el artículo en cuestión. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Y también pasa con las cursivas. Siempre hay que utilizarlo de forma inteligente, tanto las negritas como las cursivas. Es cierto que se puede emplear para la clave, pero también es importante destacar algunos puntos importantes de un párrafo para que el usuario lo lea. ¿Y por qué? Porque en verdad el usuario no lee, escanea.
Hay que tener claro que no todo el mundo lee de principio a fin un contenido, sino que solo lee las partes que considera que es más importante. Para eso están también las negritas, para que el usuario vaya entendiendo el mensaje y eso también a su vez le pueda ayudar a fomentar a que lea más y lo lea con más detenimiento, ¿de acuerdo? Que esto no siempre ocurre. Esto es, digamos, como un truquillo de atención para el usuario para que siga leyendo, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante las cursivas y las negritas. Eso sí, no hace falta que lo llenes de negritas porque entonces tampoco va a quedar bien. Va a quedar antinatural y seguramente el usuario se vaya corriendo porque tendrá la impresión que no le estás aportando valor, ¿ok? Así que usa las cursivas y las negritas de forma inteligente y con un sentido común para que al final eso te acabe ayudando en tus intenciones. El segundo tipo de consejos son los encabezados, los títulos H1, H2, H3 y así hasta el infinito y más allá, que por cierto de esto ya te he hablado en un vídeo anterior, que lo puedes ver aquí si no sabes de lo que se trata. Los encabezados son fundamentales porque también son los subtítulos, es decir, es la parte digamos más importante después del H1, que es el título, y eso también es importante que trabajes por un lado con la palabra clave principal, pero también con palabras semánticas o de oportunidad, porque eso también te va a ayudar a incrementar las posibilidades de que tengas un mayor tráfico de visitas y que encima sea de calidad, que sean usuarios que quieran leer de principio a fin el contenido y que en definitiva quizás acabe haciendo alguna acción que te interese, como generar una conversión, una suscripción, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, los encabezados es otro aspecto fundamental que debes tener en cuenta. Eso sí, lo tienes que hacer en el orden adecuado para que los algoritmos tampoco se confundan. Por eso el vídeo que yo te acabo de recomendar que lo veas, lo pinches y aprendas un poco más acerca de este asunto, ¿ok? Y otro consejo muy importante son las etiquetas en las imágenes que coloques en el artículo en cuestión. Mucha gente sí que es verdad que pone las imágenes, pero luego no las optimiza. Y hay que pensar que ahí también hay posicionamiento, hay SEO. Por tanto, es importante que añadas la etiqueta en las imágenes, que no es otra cosa que añadir una palabra clave o la palabra clave principal, o por ejemplo si tú pones esa imagen en un H2 en cuestión, pues poner la palabra clave que tenga ese H2 o ese H3, para que tú me entiendas, ¿de acuerdo? Y el siguiente consejo es de sentido común, pero no todo el mundo lo emplea a rajatabla, y es que es importante que la URL tenga la palabra clave principal del contenido en cuestión. Y sí, es cierto, hay algunos usuarios que no lo usan, sino que usan una palabra y luego tiene el título otra. Es cierto que en según qué casos puede servir incluso para posicionar, pero en el 99% de las ocasiones es mejor poner la palabra clave, porque también es un mensaje hacia los robots de Google. Le estás diciendo constantemente para qué palabra tiene que posicionar tu web. Por tanto, es importante que también esté dentro de la URL. Eso sí, es importante que la URL no sea muy larga, porque si es muy larga, seguramente le va a costar más a Google entender y leer la dirección de la URL. Por tanto, si tú consideras que va a ser el título del post es muy largo, entonces con tan solo añadir la palabra clave en la URL será más que suficiente. Pero si es una long tail tipo cómo escribir un libro, pues entonces ahí sí que podrías poner entero en la URL cómo escribir un libro, ¿de acuerdo? Aunque la palabra clave sea escribir un libro, ¿de acuerdo? El siguiente consejo también es fundamental y que no todo el mundo lo utiliza, y es que son los links internos. Los links internos son más importantes de lo que mucha gente se piensa, incluso son igual de importantes que los links externos. Es, digamos, hacer link building interno, link building dentro de tu web. Y esto es fundamental porque al tú generar links internos, estás haciendo como autopistas tanto para los robots como para los usuarios, que eso lo que te va a ayudar es que permanezcan más tiempo en la página, y por tanto eso lo va a valorar Google, y es posible que por eso te ayude a posicionar mejor tu web. Por eso es tan importante los links internos. Eso sí, tienen que tener sentido, tienen que tener algo que ver con lo que estás hablando. Si por ejemplo tú hablas de zapatos azules, ¿de acuerdo? Tienes que linkar algo relacionado con los zapatos, ¿de acuerdo? No me sirve que luego hables de bolsos, porque es un tema muy diferente, y eso también puede confundir al usuario y a los robots de Google. Y a poder ser, puedes trabajar con palabras clave o palabras clave semánticas, que eso también te va a reforzar el posicionamiento.
Y por supuesto, como es de lógica, también tienes que trabajar los links externos, es decir, el link building de toda la vida. Es verdad que hay un montón de gente que te dirá que el link building no vale para nada porque yo no servía para posicionar, o porque yo he posicionado sin links externos, y eso ocurre de verdad, y es cierto. Pero también es cierto que eso es cuando encuentras un nicho de mercado que no hay nada de competencia. Seguramente tu negocio, si tiene mucha competencia, por cojones tendrás que acudir al link building, porque si no te va a costar mucho adelantar a tu competencia, pues es que lo consigues al final. Es cierto que una buena estrategia con links internos y de inbound marketing, poco a poco puedes empezar a escalar, pero también te va a conllevar mucho tiempo para que tú consigas esa escalada de posiciones en las SERPs. Por eso los links externos sirven para dar ese empujón añadido que te ayude a ser más visible. Eso sí, tienen que ser links de calidad, links que tengan que ver con tu sector. De nada sirve que estés en el sector de la moda cuando luego te linkea una web de un taller mecánico, ¿de acuerdo? Eso puede ser hasta incluso contraproducente. Por eso es siempre importante que por lo menos ese link venga de una web similar a la tuya. Y el último tip no es otra cosa que espiar a la competencia, sobre todo si está por encima tuyo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a ver por dónde van los tiros de tu sector, qué es lo que le interesa a los usuarios y sobre todo con qué palabras clave está posicionando la competencia, que tú lo puedes aprovechar y le puedes robar ese tráfico hacia tu negocio. Por eso es tan importante que tengas controlado los competidores que estén por encima tuyo o que por lo menos estén en la primera página, porque eso te va a ayudar, aparte de generar nuevas ideas de artículos, a captar nuevas palabras clave que quizás no sepas detectar a través de una herramienta, ¿de acuerdo? Por ti mismo, sin una investigación previa de la competencia. Te dará nuevas ideas, nuevas palabras clave y en definitiva te estarás acercando a las necesidades de tu cliente ideal, que en definitiva es lo que te interesa, porque es lo que vas a conseguir que generes ingresos. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete al canal pinchando la campanita para no perderte vídeos como este, ¿ok? Así que hasta el próximo vídeo.